¿Qué es lo que hace que un recorrido turístico se nos quede grabado para siempre? No es solamente el lugar, ¿cierto? Es la historia que nos cuentan. Un gran tour no es una simple caminata, es una narrativa bien construida que nos atrapa. Hoy vamos a meternos de lleno en el secreto, en la estructura que hay detrás de esas historias que de verdad nos marcan. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar viendo qué es lo que sale mal, los errores típicos que hacen que un recorrido falle. Pero, tranquilamente, vamos a ir construyendo la solución, paso a paso, hasta que entendamos qué se necesita para crear una experiencia que sea de verdad inolvidable. A ver, arranquemos por lo que no funciona, ¿no? El desastre. Creo que todos hemos estado en un tour así. Un lugar espectacular, pero una experiencia decepcionante. Y es que cuando la guianza no es profesional, todo lo demás se cae. Ese es justamente el problema que vamos a desmenuzar. Y acá está la pregunta del millón. Ojo, que no se trata solo de la cantidad de datos que suelta un guía, sino de cómo los hila, ¿no? De cómo arma una historia. Para que lo veamos en acción, vamos a analizar un caso de la vida real que lo deja clarísimo. A ver, fíjense en esto. Es una evaluación real de un tour en Medellín. Y los números, bueno, hablan por sí solos. En seguridad y en la calidad de la información, un fracaso total. Esto ya no es solo una mala nota, es que se está poniendo en riesgo a la gente y de paso arruinando por completo la experiencia. Pensemos un segundo en lo que esto significa. Omitir la historia de un lugar tan icónico como el Palacio de la Cultura. Ignorar por completo la accesibilidad para gente con movilidad reducida. Ni siquiera separar la basura. O sea, no estamos hablando de detallitos. Son errores garrafales que impactan en la seguridad, en la inclusión y en el respeto más básico por el visitante y por el lugar. Bueno, ya vimos el problema, la parte fea. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo pasamos de este caos a la excelencia? Pues todo empieza por tener unas reglas del juego claras, un conjunto de normas y, sobre todo, de principios que son la base de cualquier recorrido que se respete. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Ser un guía profesional no es cosa de improvisar, para nada. Existen estándares, como la norma técnica colombiana, NTC 6507, que definen las bases. Y que nadie piense que es pura burocracia. No, es un marco que garantiza calidad, seguridad y respeto. Y miren, esta frase de Freeman Tilden, que fue un pionero en todo esto, es que te cambia la perspectiva. Lo que nos dice es que si un guía no logra conectar lo que vemos con nuestra propia vida, con algo que nos resuene, todo su discurso es estéril, o sea, letra muerta. No se trata de recitar datos, se trata de crear una conexión personal. Pero Tilden no se queda ahí, va un paso más allá. Dice que la información por sí sola no es interpretación. La magia de verdad sucede cuando toda esa información nos lleva a una revelación, a ese momento de wow o ajá, cuando todo cobra sentido. La meta entonces no es solo dar información, es provocar una revelación. Para resumirlo, un tour increíble no puede sentirse como una clase del colegio. No, su poder real está en provocarnos, en picarnos la curiosidad, en hacernos preguntas. El objetivo final no es instruir, es inspirar. Ok, con esas ideas tan potentes y claras, ahora sí vamos a los planos, al esqueleto de todo esto. El guión es la columna vertebral que sostiene la experiencia, y para crearlo hay un proceso muy claro. Este es el MATA, paso a paso, un proceso de 8 etapas para que no se nos escape nada, desde tener una idea clarísima de qué queremos contar, pasando por investigar a fondo hasta ponerlo en práctica. Y ojo con esto, que es clave, el proceso no termina, siempre se tiene que estar revisando y puliendo. Es un ciclo de mejora que nunca para. Y dentro de ese guión, la estructura es todo. Pensemos en esto casi como si fuera una película, con 3 actos bien definidos. Una bienvenida que te engancha, que sienta el tono, un desarrollo donde ocurre toda la magia, la historia principal, y un cierre que te deja satisfecho, que ata todos los cabos. Y aquí hay algo que, de verdad, no se negocia. Toda la credibilidad de la experiencia depende de la calidad de la investigación. Usar fuentes serias, confiables, informes académicos, sitios institucionales, libros de historia, eso, justo eso, es lo que separa a un aficionado de un profesional. Ok, entonces, tener un guión de lujo es fundamental, pero es solo la mitad de la batalla, Ahora viene el verdadero arte. ¿Cómo darle vida a ese guión? ¿Cómo ejecutarlo para que brille?
Y es que el arte de guiar tiene como dos lados de la misma moneda. Por un lado está el desempeño personal, tu voz, tu postura, cómo te mueves, pero igual de importante es cómo manejas al grupo, saber dónde pararte, cómo mantener la energía arriba y sobre todo tener la capacidad de manejar cualquier cosa que pase, cualquier imprevisto. Y a propósito de manejar grupos, ¿qué onda con este número 15 que vemos en pantalla? Bueno, según la norma técnica, ese es el número mágico, el máximo de personas que un solo guía debería liderar. Y créanme, no es un número que se sacaron de la manga, es la clave para garantizar una experiencia segura, personal y de altísima calidad para todos. A fin de cuentas, si tuviéramos que resumir la comunicación efectiva en una sola palabra, sería esta: adaptabilidad. Es saber leer al grupo, manejar el tiempo como un experto y, sobre todo, saber qué destacar en cada momento para lograr el mayor impacto. Un guía excepcional no suelta un monólogo, crea un diálogo, aunque no siempre sea con palabras. Bueno, llegó el momento de atar todos los cabos. Vamos a ver cómo este proceso tan riguroso, esta combinación de guión y arte, nos lleva al objetivo final: crear algo que de verdad se quede en la memoria de la gente. Y con esto llegamos a la idea central, al corazón de todo lo que hemos hablado. Cuando se sigue este proceso profesional, el guía evoluciona, deja de ser un simple transmisor de datos y se convierte en un intérprete, en alguien que revela el alma de un lugar y nos conecta emocionalmente con él. Y bueno, cerramos con una pregunta para que se quede resonando. La próxima vez que estemos en un tour, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿nos vamos a conformar con la información o vamos a buscar activamente la revelación? Esa es la diferencia, ese pequeño chispazo que convierte un simple paseo en algo que de alguna manera nos transforma.